Hey Heads Up Operators, aquí Reno, y en esta ocasión hablaremos de las reglas de médico que aplicarán para The Latin American Escalation de Milsim West ESP. Recuerden que estas reglas las puedes encontrar en el TACSOP que Milsim West ESP diseñó para este evento. Comencemos con reglas que son fundamentales, sin embargo tienen algunos términos en el TACSOP que pueden causar confusión. Número 1, la regla universal: si una BB te golpea en el cuerpo o en una parte de tu gear que esté sujeto a tu cuerpo, te causará el estatus de herido. En esta ocasión Milsim West acepta como hit los rebotes de BBs. También recuerda que los hits en réplicas no desactivan a tu réplica y tú puedes continuar usando tanto la réplica como continuar en el juego. Al igual como en otros juegos, los tiros ciegos no van a ser válidos. Asimismo, como en otras dinámicas, los tiros aliados se cuentan como hit, friendly fire en otras palabras. Y recuerda, Operator, en Milsim West no existe tal cosa como rendiciones, así que no dudes en dispararle a tu enemigo. Pues para empezar, no le pidas a otro jugador que cante su hit. Encárgate de cantar tu hit y que tus compañeros estén haciendo su trabajo. Ahora, si te tocó estar hit y te encuentras herido tirado en el suelo, recuerda que estás hit, no estás en pausa, no estás en un descanso para revisar tu equipo, recargar BBs o lo que sea. Tu trabajo es actuar como herido y esperar a que llegue un médico y te reviva, o un compañero y te aplique el torniquete, o en su defecto que te desangres. De lo contrario, únicamente te expondrás a que el enemigo te haga overshooting, y tú y yo sabemos que eso es más común de lo que quisiéramos. Ok, supongamos que te han hiteado, te desangraste durante 5 minutos y es momento de buscar un punto de recolección de heridos o un Casualty Collection Point. Para esto debes recordar la dirección de tu objetivo y siempre tendrás que buscar el punto de heridos en dirección contraria al objetivo que te asignaron. Y bueno, Operators, sobre heridos, hay un exhorto que nos hace Milsim West ESP y me parece muy importante respetarlo. Milsim West es una productora que se caracteriza por traer a los jugadores una inmersión profunda o provocar lo que ellos llaman suspension of disbelief o suspensión de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los jugadores que participan en sus eventos olvidan que se encuentran en una dinámica de Airsoft y pretenden estar realmente en un combate tal cual, un combate real. Por eso se enfocan tanto en veteranos, en tener tiro de salva o blind fire, tener tanto equipo militar, buscar las mejores locaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en México esto cambia un poco, dado que por las normativas no podemos tener bala de salva en este evento. Para esta ocasión es un insumo que no va a estar presente, entonces mucho va a estar acotado a los jugadores. Así que pongamos de nuestra parte, y aquí es donde entra el LARPing. Milsim West te exhorta a que actúes como un herido real. Grita, dramatiza, inventa una historia en lo que llega el médico. Una vez llegado el médico, aplicas la dinámica de jugador herido pero que continúa jugando. O si mueres, tienes que resetear tu disco como jugador y entras como un jugador totalmente nuevo. Pero bueno, lo que les quiero decir finalmente es que mucho de este suspension of disbelief que provoca Milsim West va a tener que ser parte de nosotros como jugadores. Entonces no nos arruinen la experiencia, no les arruinen la experiencia a ellos como organizadores. Hagámonos un favor y entre todos provoquemos un ambiente de guerra como nos gustaría vivirla, obviamente desde la seguridad del Airsoft. Ahora hablemos sobre el estatus de un jugador herido. Milsim West te incluye un torniquete a la hora de pagar tu inscripción. Este torniquete se recomienda jamás prestarlo a nadie y que lo tengas sujeto o accesible en alguna parte de tu gear. ¿Por qué esas recomendaciones? Porque al momento de que tú estés herido y estés tirado en el suelo esperando tus 5 minutos de sangre, cualquier compañero puede llegar y mientras sea tu primera herida, podrá aplicar ese torniquete. Recuerda que si estás hiteado, cualquier jugador puede revivirte, siempre y cuando haya sido tu primer hit. De lo contrario, estarás en situación de muerto y tendrás que ser intervenido por el médico de pelotón o ir a un Casualty Collection Point. Pero volviendo a tu situación de herido,
Supongamos que te hitearon y te encuentras en el suelo tirado. Como ya se dijo, no es para estar cargando, no es para estar revisando tu gear y mucho menos puedes estar preparando el torniquete para que un compañero llegue y lo aplique. La dinámica implica que tu compañero llegue, tú le señales dónde se encuentra tu torniquete en caso de que no lo tengas visible y él se encargue de quitarlo de tu gear y te lo pueda aplicar directamente ya sea en el brazo o en la pierna, para que una vez que él haya acabado de aplicar ese torniquete, tú puedas continuar en la dinámica de juego. Tú vas a poder divulgar toda la intel y la información que recabaste mientras estuviste esperando a ser reanimado. Cuando te has desangrado o fuiste eliminado por una segunda vez, tu estatus es muerto y cualquier intel que hayas recabado estando en el suelo o herido se perderá. Vas a entrar con un chip nuevo, asumiendo que es nueva carne de cañón. Puedes tener un segundo torniquete, obviamente este sería tuyo, no te lo daría Milsim West y únicamente aplicaría si contaras con protección balística real. Y para esto el staff de Milsim West tendrá que revisarlo para probarlo. Como ya dije, una vez que uses tu torniquete, entrarás como un jugador herido. Un hit más y estarás como un jugador muerto. Ya no hay posibilidad de que alguien más aplique un torniquete, exceptuando la condición de la protección balística, y tendrás que esperar 5 minutos a que te desangres para regresar a tu punto de recolección. Recuerda, en dirección contraria a tu último objetivo. Ahora, el médico llegará contigo, te proporcionará una botella de agua, te la tendrás que acabar, en lo que él te retira el torniquete y lo resetea, es decir, te lo vuelve a dar para que tú lo puedas usar. Y una vez que tú te hayas sacado la botella de agua, se la tienes que devolver y así es como tú regresas al campo de juego como nueva carne de cañón. Si tú no le regresas la botella del agua al médico, tendrán problemas para reabastecer esos suministros, ya que está totalmente condicionado a la cantidad de botellas vacías que él proporcione al staff para que les vuelvan a reabastecer. Ahora, pasaron tus 5 minutos, no hay ningún médico cerca y has decidido caminar al punto de recolección de heridos. Una vez que tú hayas tomado esa decisión y hayas comenzado a caminar, no puedes arrepentirte o no puedes detener a un médico para que te reviva a medio camino. Sin embargo, toma en cuenta que si un enemigo te ve caminando y estás buscando tu punto de recolección, te pueden detener y pedir una revisión en busca de intel. Recuerda que una vez que hayas sido curado por un médico, toda intel se pierde. No puedes divulgar información que hayas capturado en lo que te revivían o en tu vida anterior. Ahora, hay un hack. Puede ser cargado por amigos hacia un Casualty Collection Point o hacia un médico sin que hayan pasado los 5 minutos. Esto para que tú puedas alcanzar de mejor forma ser revivido a tiempo. Pero cargar no es simplemente tomar de la mano y jalar al compañero. Existe un capítulo específico que te dice cómo cargar a tus compañeros. Por lo general es jalarlo, tomarlo de los hombros entre dos personas. No voy a ahondar en ese tema, sin embargo lo pueden consultar en el TACSOP para este evento. Y precisamente Milsim West ESP nos explica en su TACSOP con un diagrama de flujo el cómo va a funcionar la dinámica de médico. Las resumidas cuentas de lo que les acabo de decir, cómo se vería esto reflejado en el campo de batalla. Para esto utilizaremos al Diablo de North Division de Chihuahua. Si el Diablo recibe un hit, enseguida se tirará al suelo y actuará su herida. A partir de ese momento tendrá dos opciones. Opción 1, recibir ayuda por parte de algún compañero que le aplicará el torniquete y una vez aplicado volverá a la batalla en estatus de jugador herido. Si una vez en la batalla con el torniquete aplicado el Diablo vuelve a ser hiteado, pasará al estado de muerto. En este estatus el Diablo deberá esperar a un médico para que le entregue una botella de agua y haga el procedimiento dictado en el TACSOP. O en su defecto deberá esperar 5 minutos para desangrarse y poder ir en busca de un CCP. Una vez encontrado el CCP, el Diablo podrá hacer el protocolo para poder revivir, resetear sus torniquetes y volver al campo de juego como un jugador totalmente nuevo. Regresemos al primer supuesto donde el Diablo está jugando y es hiteado. En este caso tomemos la opción 2. Si pasan 5 minutos y ningún compañero le aplicó el torniquete, el Diablo se habrá desangrado y pasará al estatus de muerto de forma directa. En este caso, deberá buscar el CCP más cercano para volver a la batalla nuevamente como un jugador totalmente renovado. Y bueno, Operators, esas son las reglas que van a aplicar para la dinámica de hit en The Latin American Escalation de Milsim West ESP. Recuerden que el TACSOP puede ser renovado, entonces estas reglas podrían cambiar en el transcurso de la ejecución del evento para que estén al pendiente de cualquier cambio que hagan los organizadores.
o presten atención en los briefings que nos van a dar. Al final de cuentas se trata de nuestra experiencia de juego, de su experiencia como organizadores en su primer evento internacional, así que hagamos nuestro mejor esfuerzo y sumemos energías para hacer esto lo mejor posible. Gracias por ver este video, no olvides regalarle un like y seguir en sus redes sociales a Bulletproof Studios, mi patrocinador, y mis redes sociales, Facebook e Instagram. Recuerda, Operator, tu experiencia de juego comienza en la preparación y no hasta que llegas al campo de juego. Yo soy Reno y te leo en los comentarios. Punch out.